Si te muestro esta máscara, seguramente la vas a asociar con Scream. Obviamente, mirá, tengo hasta el arito. Mirá la producción que tenemos ahí. Mirá el arito, la remera, todo. Pero otros la van a asociar con otra película. Una película que parodiaba justamente a Scream y también parodiaba otras películas. ¿Una película que parodia otras películas? Sí, claro que ya se había visto antes. Sin ir más lejos, Top Secret es una gema en estos asuntos. Pero con la llegada de los 2000 y un humor más pop y multireferencial, llegamos al pináculo de la comedia boluda. Con los 2000 la cultura empezó a leerse a sí misma y si querías entender los nuevos chistes, no tenías que tener una cultura general de la historia antigua, tenías que estar al tanto de lo que estaba pasando en el presente. El mundo empezaba a estar cada vez más conectado y eso significaba una cosa: teníamos más y más giladas para decir de cualquier tema y cada vez a mayor velocidad. Así como había nacido esta fórmula, pronto se iba a agotar para dar paso a un nuevo estilo de comedias un poco más chetas y cool como Superbad. Claro que mientras tanto, los responsables de este universo no iban a dejar pasar la oportunidad de explotar esta narrativa al máximo. Quédate que te cuento un poco más, porque hoy en 2000eros y 2K vamos a hablar de una de las producciones más divertidas del nuevo milenio, Scary Movie. ¿Qué pasó con sus actores? ¿Cómo fue que...? Momento. ¿Hola? What's up? What's up? What's up? What's up? No hay película que vaya mejor con este canal que Scary Movie. Se estrenó justo en el año 2000 y tuvo tras las cámaras a tres hermanos que venían con un gran prontuario y no se detendrían por unos cuantos años. Por un lado estaba Keenan Ivory Wayans en la dirección. El guión había corrido de la mano de sus hermanos, Marlon y Sean, míralos bien. Exacto, estos hermanos no solo también actuarían en la peli, sino que 4 años después serían los protagonistas de otro gran ícono, White Chicks, a.k.a. ¿Dónde están las rubias? Si te interesa que le dediquemos un video a esa película, tenés que comentar acá abajo, mira, no lo voy a poner fácil, tenés que comentar acá abajo el nombre del actor que hacía el playback de A Thousand Miles Away, de la canción esa. ¿Cómo se llama ese actor? Sin googlear, no googles, tenés que escribirlo acá como te salga, escribirlo acá debajo. Pero no nos distraigamos, como les decía, Keenan Ivory Wayans tenía una gran experiencia en el mundo de la comedia. Sin ir más lejos, era el padre de uno de los programas de sketch de comedia más recordados por los yankees de los 90, Rompe Portones. No, mentira. Y Living Color, que por ejemplo fue la catapulta a la fama para un emblema del humor como Jim Carrey. Para llevar adelante Scary Movie, Keenan se inspiró en cosas que ya había hecho en ese programa. De hecho, la película no sería más que una colección de distintos sketches que parodiaban algún elemento de la cultura pop, conectados de forma muy endeble desde lo narrativo y confiando ciegamente en que hacernos reír era más que suficiente. Y cuando les cuente toda la plata que hicieron, se van a dar cuenta de que tan errados estos tipos no estaban. Sí, no éramos muy exquisitos en los 2000, con divertirnos ya era un montón. Pero bueno, al menos teníamos paciencia para ver cosas que duraban un poco más que un minuto. Y sí, les estoy hablando a ustedes, generación Z. En resumidas cuentas, Scary Movie era una parodia de las películas de terror populares de la época. La magia de los Wayans estuvo en que se encargaron de crear una comedia que no solo homenajeaba, sino que satirizaba de manera exagerada estas producciones, tomándose de los clichés y los momentos emblema de estos largometrajes para crear situaciones desopilantes. ¿Y por qué optaron por este género? Bueno, básicamente porque producciones como Scream eran la sensación de la taquilla, multiplicando por 10 su presupuesto. ¿Y saben cómo se llamaba la película Scream cuando solamente era un guión que había escrito el guionista Kevin Williamson? Adivinen, les dejo un par de opciones acá abajo. A ver, suena la musiquita de Jeopardy. La respuesta es Scary Movie, exactamente, de ahí salió el nombre para esta parodia. El terror adolescente dominaba por completo la pantalla grande y los frikis comenzábamos a dominar el mundo, pero muy de a poco. Asesinos seriales, jóvenes que resolvían el caso haciendo investigaciones al estilo Scooby-Doo y muchas Final Girls. ¿Se imaginan el olor a hormonas que había en esas salas, no? Bueno, a hormonas y a... Está hablando del asco.
Fue justamente cuando estaban mirando otro clásico de esa época, como es Sé lo que hicieron el verano pasado, que los Wayans se les ocurrió esta idea. Ahí descubrieron que este tipo de películas de moda seguían un patrón y unos clichés muy claros y que se podían parodiar fácilmente. Así que basados en eso, bocetaron algo parecido a un guión, se lo presentaron a Dimension Films y ellos les aprobaron la idea de inmediato. La combinación del absurdo, referencias a la cultura pop y su timing convirtieron a Scary Movie en un éxito total, pero más allá de eso, tenía un humor sexual mucho pero muy explícito, del que no quiero hablar mucho porque si no YouTube me banea y no me deja después subir el video como me pasó con el de Jackass, que todavía estoy peleando para sacarlo. De hecho, yo tengo una anécdota cuando fuimos a ver esta maravillosa película cuando se estrenó, porque fuimos con mi grupo de amigos que todos teníamos creo que 14 años, 14/15, estábamos ahí, ninguno era mayor de 16 y tenía mi hermano que en ese momento tendría 8, 9 años, fuimos a verla al cine al Boulevard de Adrogué. Yo soy de zona sur y no nos querían vender las entradas, así que tuvimos que convencer a un tipo que estaba ahí en la fila para comprar entradas, no sé si para esa película o para otras, tuvimos que darle toda la plata para que nos compre las entradas para todos nosotros, confiar en ese extraño, por suerte no nos estafó, nos dio las entradas y cuando nos estaban cortando ahí las entradas para pasar, nos preguntaron cuántos años teníamos porque obviamente había algo raro y mi hermano encima era re chico y le mentimos, le dijimos que nosotros teníamos todos 16 años y que mi hermano tenía 10 años, mentira, creo que tenía 8 y nos miraron medio raro pero nos dejaron pasar. Y así fue como vimos Scary Movie y así le arruiné la vida a mi hermano y le creé un trauma infantil, pero bueno, así que aprovecho para pedirle perdón. Con menos de $20 millones de presupuesto, la película de los Wayans se estrenó el 26 de octubre del año 2000 y se llevó a su casa 278 millones y carta blanca para el nacimiento de una nueva franquicia. La trama era muy simple, un grupo de adolescentes mataban sin querer a un tipo chocándolo y luego eran perseguidos por un asesino con una máscara que les decía que sabía lo que habían hecho el verano pasado. Pero las parodias no fueron solo para Scream y Sé lo que hicieron. También le ligaron otras películas de moda, como por ejemplo el Proyecto Blair Witch, de quien ya hicimos video en este canal, Sexto Sentido, Halloween y hasta Los Sospechosos de Siempre con ese maravilloso final. Claro que de a poco se iba a caer a pedazos y esa frescura que tuvo la primera entrega se iba a perder, porque todo lo que sube tiende a bajar, y todo lo que hoy te da risa mañana te va a dar un poquito de cringe. O me van a decir que se acuerdan de alguna de las Scary Movies después de la tercera, la que tenía los alienígenas, Leslie Nielsen y todo eso. ¿Se acuerdan de las otras? Vamos, háganme la segunda, díganme que ustedes también se olvidaron, porque si no voy a empezar a pensar que ya me está pegando el Alzheimer como a Malcolm. Gran parte del éxito de Scary Movie proviene sin dudas de su elenco. Sabemos que para la comedia es tan importante lo que se dice como el cómo se dice. ¿Qué significa esto? Que hacer un papel boludo no es ninguna boludez. Y hablando del elenco, ¿qué pasó con todos ellos? ¿Dónde fueron a parar después de Scary Movie? ¿Por qué? De algunos ya no sabemos más nada. ¿Cuál fue el misterio detrás de todo? ¿Acaso los terminó alcanzando el falso Ghostface para destrozar a cuchilladas sus carreras? ¿Es verdad que hay una maldición de Scary Movie? Bueno, la verdad es que no. ¿Qué se piensa? Que la vida todo es maldiciones, es todo paranormal y fantasma. No existen todas esas cosas. Y no vayan a comentar al otro canal, porque de otro canal hay gente que se va a enojar si me ven diciendo que no creo en esas cosas, que no existen. Ahora, si les gustan esas cosas, misterio, la maldición de Hollywood, toda esa movida, vayan al canal Magnum Mephisto, que ahí van a estar en su salsa. Acá estamos hablando de otras cosas más divertidas, más graciosas. Continuemos. Empecemos con Anna Faris. Después de su salto a la fama con Scary Movie, Anna Faris iba a regresar para varias de las películas que le siguieron a esta franquicia, hasta despedirse de Cindy Campbell en el 2006, con el lanzamiento de la cuarta película de la saga. Ojo, para ese momento ya había explotado cada oportunidad de la exposición, llegando a sumarse a la temporada final de Friends como la madre de los niños adoptados por Monica y Chandler. Parodias a $1 Million Baby, por ejemplo, habían demostrado toda la capacidad que tenía, y eso no pasó desapercibido para uno de los grandes de la comedia oscura, Sacha Baron Cohen.
El artista la contrataría para ser parte del Dictador en 2012. A Scary Movie le siguieron apariciones en Just Friends junto a Ryan Reynolds en 2005 o La Casa de las Conejitas, lanzada en 2008. Sin embargo, si hablamos del segundo rol que más definió su carrera, hay que irnos al plano de la sitcom. En 2013 comenzó a ser parte de Mom, donde interpretó a la madre soltera Christy Plunkett hasta 2021. De a poco Anna empezó a ser parte de menos proyectos relevantes y solo apareció en escena a partir de su relación con Chris Pratt, que terminó en divorcio en 2018. ¿Y a qué se dedica ahora? Así como las cervecerías artesanales y las barberías supieron ser una plaga en estos últimos años, hoy lo son los podcasts de las estrellas de Hollywood. Anna Faris está al frente de un show llamado Anna Faris is Unqualified. Siempre me cuestan estas cosas en inglés. Donde además de dar consejos, también realiza entrevistas a distintas celebridades. ¿Ustedes lo escucharon a ese podcast? Bueno, porque parece que los hermanos Wayans no, y porque ninguno de ellos participó de ninguna de las entrevistas que se dieron ahí. Y ya que estamos hablando de los Wayans, vamos a ahondar un poquito en sus vidas. Después de la Cindy de Anna Faris, no hay dudas de que el fumón Shorty Mix de Marlon Wayans fue uno de los personajes más queridos de la saga Scary Movie. Este personaje, siempre en situación de sala de ensayo, se convertiría en un estereotipo clásico que luego retomarían muchas otras producciones. Así como en los 70s la marihuana estaba ligada a la liberación y hoy día tiene un rol hasta medicinal, en los 2000s éramos el bardo hecho generación y se instauró la idea de la marihuana como pasatiempo meramente lúdico. Como mencionamos, junto a su hermano John Wayans, Marlon protagonizó y coescribió White Chicks y ¿Dónde están las rubias? En 2004, y luego 2 años más tarde, Chiquito pero peligroso. Ah, sí, bueno, ya hablamos de las traducciones polémicas de los títulos de las películas, ¿no? Hay que mencionar que en el caso de los dos hermanos Wayans había una diferencia sustancial para con el resto de los compañeros de elenco. Su vida, su billetera y sus oportunidades no iban a depender tanto de Scary Movie. Eran figuras con mucha trayectoria en la industria audiovisual norteamericana, particularmente en materia de comedias televisivas como The Wayans Bros. Es el equivalente a heredar el monoambiente de la abuela. Los muchachos tenían una red de contención y esto los ayudó a animarse a jugar más y más con los límites. Marlon también tuvo un intento por tener una serie en solitario, pero parece que en NBC entendieron que no era lo mismo sin la presencia de John. Marlon, como se llamó la serie de comedia semi-autobiográfica de 2017, se canceló tan solo después de 2 temporadas. De lo más reciente que hizo podemos hacer mención a la película de Sofía Coppola On the Rocks, que llegó en 2020, pero que estuvo muy lejos de ser una de las producciones de alto vuelo que acostumbraba a realizar la hija de Francis Ford Coppola. John Wayans, por su parte, cayó en la tentación de seguir robando con lo mismo y fue parte de otra ridícula película de baile, que bien podría llamarse No es otra tonta película de baile, de la que ni siquiera la familia Wayans debe saber, y eso que el director fue otro de los hermanos, Damien Dante Wayans. Qué familia numerosa, ¿no? Luego de esto, John optó por una vida completamente alejada del ojo público. De hecho, otra ridícula película de baile fue lo último que hizo antes de retirarse, para volver solo para un papel como actor de doblaje en 2016. Según se supo, ha optado por centrarse en su hogar y en proyectos más pequeños. O tiene miedo a no tener un humor actualizado, o largó la pala porque se dio cuenta que la guita no iba a faltarle. Como sea, pegó una jubilación adelantada y solo se lo ven especiales de comedia. Por eso que no haya querido ser parte del podcast de Anna Faris, como dijimos. La que sí no se perdió la chance de ir al programa fue otra ex estrella de la saga de Scary Movie. Estoy hablando de Regina Hall. Antes de que llegara Scary Movie, para Regina Hall la carrera no venía siendo muy próspera. Por eso se muestra eternamente agradecida a los hermanos Wayans, que confiaron en ella para que interpretara a Brenda Mix, la mejor amiga de la protagonista. A partir de esta aparición en esta comedia, pudo disfrutar de un mejor pasar, especialmente gracias a la televisión. Porque si bien Regina Hall hizo películas como Think Like a Man o Girls Trip, fueron las series las que le dieron de comer en los últimos años. Por ejemplo, fue una de las tantas caras que formó parte del universo de La Ley y el Orden, que tiene 1.000 millones de capítulos y 844 temporadas. Los datos pueden no ser exactos. Además de Black Monday, una comedia negra de Showtime, Regina fue parte de producciones como Insecure y la gran producción de Hulu Nine Perfect Strangers, donde compartió rol protagónico junto a figuras como Nicole Kidman, Michael Shannon y Samara Weaving. Porque sí, a diferencia de su compañera Anna Faris, a pesar de su don para la comedia, supo ganarse un lugar haciendo dramas.
A quien también vimos en Scary Movie fue a Shannon Elizabeth, que hasta ese entonces y mucho antes de convertirse en jugadora profesional de póker, había sido la famosa Nadia de American Pie, tan solo un año antes. Acá interpretó a Buffy Gilmore, otro personaje que parodiaba los típicos roles de películas de terror. Buffy, que nada tiene que ver con la famosa cazavampiros de la que ya hablamos en este canal hace un tiempo, representaba el estereotipo de la popular animadora de escuela secundaria que suele terminar destripada después de alguna escena en la que se la ve con poca ropa. Estas 5 estrellas fueron las caras principales de la saga, pero obviamente no fueron las únicas, porque si hay algo que destacar de los hermanos Wayans es que tuvieron una facilidad para conseguir cameos de grandes estrellas de Hollywood que nada tenían que ver con esta movida. Vamos a repasar algunos de estos cameos. Y si me olvido de alguno, te invito a que lo escribas acá debajo en los comentarios. Fueron varias las caras conocidas que pasaron de alguna forma u otra por Scary Movie. En la primera tuvimos a Carmen Electra, que fue elegida prácticamente en el mismo rol que Drew Barrymore en Scream. No solo porque iba a parodiar a su personaje, sino porque iba a correr la misma suerte que ella, siendo la primera víctima del asesino de la película. También tuvimos las participaciones de artistas como Leslie Munro, que dio vida a Greg Phillip, el novio deportista de Buffy que se encargó de recrear todos los clichés de este personaje atlético en las historias de terror. También la vimos a Sherry O'Terry como Gail Heartstorm, la periodista que en este caso ocupaba el rol que Courtney Cox tuvo en la Scream original. Y si hay que nombrar a uno de los cameos más divertidos, ese fue el de Dave Sheridan como el torpe oficial Duffy. Personaje que muchos creyeron que estaba protagonizado por David Arquette como en Scream, pero no, eso es solo un efecto Mandela. ¿Con cuál de estos cameos te quedás? Con su humor controvertido, muchas veces calificado como stoner por la cantidad de alusiones al consumo de cannabis, Scary Movie marcó una huella imborrable para la cultura pop, especialmente para la generación de los 2000 que disfrutó del nacimiento de este nuevo tipo de comedias, que luego derivarían en lo que hicieron los Farrelly con Tonto y Retonto, Irene y Yo me otro yo. Pero claro, el ocaso llegaría de la mano de la ambición. Como Scary Movie fue una máquina de generar billetes para el estudio, los Wayans fueron rápidamente empujados a realizar una secuela. ¿Y cómo saldría todo? Y bueno, nos vamos a seguir riendo, pero esta vez nos reímos para no llorar. A pesar de que en el póster de la primera juraron que no iba a haber secuela, burlándose de todas las secuelas innecesarias de películas de terror como Sé lo que hicieron el verano pasado, por ejemplo, obvio que la montaña de guita que recaudó la productora presionó por una segunda parte y presionó porque saliera lo antes posible. Scary Movie 2 salió a rodarse sin su estructura terminada y tuvo que apoyarse demasiado en la improvisación y las corazonadas de sus realizadores. De hecho, para esta película había una suerte de circuito en el set de rodaje en el que, subido a un carrito de golf como los que se ven en los estudios de Hollywood, iba recorriendo cada puesta en escena, dando indicaciones de qué era lo que esperaba y probando cosas para ir armando una continuación que no tuvo el mismo impacto que la primera y solo logró triplicar la proporción de ingresos con respecto al presupuesto inicial, que pasó de 19 millones a 45 millones. Acá las parodias fueron de la mano de películas más viejas y más clásicas, como El Exorcista, Poltergeist, The Haunting, Hannibal y cosas más nada que ver, como Los Ángeles de Charlie o Misión Imposible 2. A pesar de contar con una estrella como Tim Curry, el protagónico acá se lo roba Chris Elliott como el mayordomo con la manito y la escena de la cena, y Dwight, el asistente inválido del profesor, protagonizado por David Cross, y su escena de insultos con el mayordomo que fue una verdadera... La cuestión es que los críticos la mataron y la recaudación fue de 142 millones, bastante inferior a la primera. Sin embargo, se ordenó una tercera parte. Pero claro, si para la segunda las ideas empezaban a flaquear, se imaginarán lo que habrá tenido que ser pensar en una tercera producción. Algunos dicen que los hermanos Wayans ya no querían saber un carajo con esto y pidieron un fangote de guita, así que Dimension los pateó y llamó a otro realizador. ¿Y saben quién fue el que tomó esta decisión? No fue otro que el nefasto Harvey Weinstein, también conocido como el Cochinote, quien era el capo de Dimension en ese entonces. Los Wayans se fueron recalientes con este tipo, lo putearon en cuanto oportunidad tuvieron y siguieron hablando pestes de él durante varios años. Incluso se arrepintieron de no haberle metido una demanda, pero claro, ahora el tipo está en cana, pero en ese tiempo era una especie de capomafia de Hollywood y todos le tenían miedo.
Fue necesaria la mano de David Zucker, director de películas como Airplane, conocida como ¿Y dónde está el piloto?, Top Secret o The Naked Gun, la pistola desnuda, para rescatar a la tercera Scary Movie, que con un presupuesto similar a la segunda logró recaudar 220 millones y acercarse más a lo conseguido por la primera de todas. Esto se debió a que el nuevo director cortó todos los chistes y referencias pasados de tono y los reemplazó por un humor más absurdo y boludón. Acá la parodia iba para películas del momento como The Ring, El Aro o La Llamada, la de Samara, la de la nena que sale de la tele, Señales, Los Otros, Matrix e incluso el super éxito de Eminem, 8 Mile. Y ya que estaba, la ligó un poquito también Michael Jackson porque estaba de moda pegarle. Tuvo cameos increíbles de figuras como Charlie Cancelado Sheen, que estaba empezando su época de gloria gracias a 2.5 Men, o el veterano del humor Leslie Nielsen y la ex Baywatch Pamela Anderson. Todo esto resultó un éxito. La película costó 47 millones de dólares y recaudó 220, así que obviamente se ordenó una cuarta parte. El humor y el estilo se diferenciaron un poco de las anteriores, y esto terminó de convertirse en el punto de inflexión y el comienzo de la curva descendente para la franquicia. Lo que siguió después se olvidó tan rápido como se estrenó. Esta cuarta película iba a tener un recorrido similar a la segunda en la taquilla, cuadriplicando lo invertido, contando con un presupuesto de 45 millones de dólares. Esta fue la última Scary Movie en la que Anna Faris participaría. Y sí, básicamente Anna saltó del avión antes de que se estrellara porque ella la vio e incluso se quería ir antes de grabar esta película, ya quería cerrar porque no quería encasillarse en esta movida de actriz cómica, pero la posta que cuando la llamaron le pusieron sobre la mesa un palo verde y dijo, bueno, es así, acepto. ¿Te das cuenta? No faltan, lo que faltan son financistas. Se estrenó el 14 de abril de 2006 y acá las parodias fueron del lado de La Guerra de los Mundos, La Aldea de Shyamalan, The Grudge, Saw, El Juego del Miedo, y hasta parodiaron el momento en que Bush se entera del ataque a las Torres Gemelas. No le fue bien en críticas y en recaudación apenas superó los 100 millones, la mitad que la anterior. Todo señalaba que ahí había terminado todo, pero no. Después de 6 años, Weinstein y Dimension fueron a rogarles a los Wayans que volvieran, pero ellos les respondieron fuck off como Wolverine. Incluso empezaron a bardear a la película una vez estrenada, diciendo que nadie la había visto. La cuestión es que esta vez posta que Anna Faris no participó y ni siquiera fue convocada. Ella salió a decir que esto pasó porque la consideraron muy vieja para el papel que debía hacer y la reemplazó Ashley Tisdale de High School Musical. ¡Todavía no! ¡Solo tengo 25! ¿Qué hay de nuevo, amigo? Acá se parodió a Mama, al Planeta de los Simios, al Cisne Negro y Actividad Paranormal, pero la verdad que quedó muy atrás con respecto a las anteriores. La quinta iba a ser la que demostrara que este estilo de humor ya había cumplido su ciclo, siendo la última en llegar a la pantalla grande y teniendo muchos problemas para salir hecha, con una inversión de 20 millones de dólares y solo 78 millones conseguidos en las boleterías de todo el mundo. Como suele pasar con estas producciones que nos han dejado tantos buenos recuerdos, una vez que llegan a su final cuesta mucho soltar, incluso aunque su desarrollo no haya sido el mejor. Por eso no debería sorprendernos si alguna vez se hace realidad una sexta película de Scary Movie, o con tanto reboot y remake dando vueltas, solo esperemos que no termine llamándose No es otra tonta secuela de Scary Movie o algo así. O sí, no es tan mala esta idea igual, ¿eh? De hecho, en 2024, durante la edición de la CinemaCon, se hizo un anuncio oficial que señalaba que Paramount Pictures y Miramax iban a realizar una nueva película de esta franquicia. Teniendo en cuenta la cantidad de películas de terror a las que podrían parodiar como Hereditary o toda la saga El Conjuro, está claro que material tienen de sobra para llevar adelante una continuación. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado ni el reparto ni el director de esta sexta producción, que según lo estipulado llegaría a la pantalla grande en 2025. La pregunta es, ¿qué clase de humor es el que viene ahora? ¿Podrá Scary Movie 6 descubrir el nuevo santo grial de la comedia? ¿Podrá esta producción...? Un minuto. ¿Hola? Hermano, qué pesado, ya está, ya cerramos el video, ya está, ya no causa gracia. Causa gracia una vez, un chiste una vez, ya está. 20 veces el mismo chiste, medio que se va perdiendo la gracia. Ya cerré, ya terminé el video, ya cerré, basta, qué pesado, bueno, me voy a...